Presidente de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias, Daniela, y feliz día para todos. Gracias por visitarnos hoy aquí en nuestro primer punto informativo de Globovisión. Y vamos a hablar un poco sobre este proyecto de ley, salario. Uno de los temas que también ha sido una de las demandas sociales por ya varios años en el país. Se hizo un aumento del salario mínimo, pero ¿realmente es suficiente? Estas iniciativas ayudan, pero ¿están cubriendo las necesidades básicas del venezolano? Por ejemplo, la alimentación y los servicios. Hay que reconocer que fue un salto positivo el último incremento del salario mínimo, pero tú lo acabas de señalar, no es suficiente. Y hemos tomado como referente la llamada canasta básica familiar, que es el producto de la sumatoria de 400 artículos que monitorea permanentemente el Instituto Nacional de Estadísticas y Senda, que son dos instituciones de reconocida seriedad. El último dato ofrecido por ambas instancias ubica la canasta básica familiar en unos $447, es decir, una cuenta muy sencilla. Se necesitan cerca de 10 salarios mínimos para que una familia de 4 personas pueda cubrir sus gastos mensuales, de tal manera de que, motivados por esa situación y por un precepto constitucional, la Constitución establece que debe garantizarse un salario digno, es la palabra que utiliza el texto constitucional, para los trabajadores y las trabajadoras, de tal manera que nada más digno que por lo menos hacer posible que cubran la canasta básica familiar. De tal manera que la ley que hemos propuesto por iniciativa parlamentaria, que fue presentada por Secretaría el jueves pasado y que seguramente comentaremos en la sesión de mañana, para información de todos los diputados y diputadas, establece que el salario mínimo y las pensiones y jubilaciones, que es un drama mayor. Tú ves cómo sufren las personas de la tercera edad que se han retirado y después de una larga vida de trabajo. Debería establecerse, tomando como referente el monto de la canasta básica familiar, de tal manera que tu salario por lo menos te alcance para cubrir los gastos del consumo de tu familia y que adicionalmente a eso se ajuste mensualmente. ¿Por qué? Porque si bien ya pareciera que superamos la hiperinflación, los fenómenos inflacionarios venezolanos hacen que cualquier aumento salarial a vuelta de pocas semanas se diluya en razón de los incrementos de precios. Claro, hemos visto estabilidad en los precios debido al mantenimiento del monto del dólar equivalente al bolívar, esto establecido por la tasa del Banco Central de Venezuela. Incluso el dólar paralelo lo hemos visto bastante alineados en los últimos tiempos. Es producto de la inyección del Banco Central de una cantidad importante de dólares al mercado monetario, y es una política correcta, reitero, después de grandes sacrificios, porque en definitiva fueron sacrificios de la población. Venezuela logró salir de la hiperinflación, y esa estabilidad del dólar de los últimos meses ha permitido que incluso se estime que pudiera terminarse el año con una inflación menor a 2 dígitos, que sí, sería pero tenemos muy un nuevo positivo en reto. Venezuela. Tenemos un nuevo reto, la modificación de la ley de los impuestos a las grandes transacciones financieras, en donde se está cobrando el 3% para las compras en dólares. Me estás estudiando por anticipado. Bueno, y ya que lo abordas, lo vamos a hacer. Nosotros nos opusimos tajantemente a la reforma parcial de la ley de impuestos de las grandes transacciones financieras, entre otras razones, porque no es un impuesto a las grandes transacciones financieras. Lamentablemente lo dejé, pero ayer un amigo que trabaja con nosotros en la Asamblea me mostró una factura de compra de 2 empanadas y 2 maltas, y entonces al final de la factura aparecía el 3%. Entonces me dice, oye, yo nunca en mi vida me había imaginado que iba a ser una gran transacción financiera. Comerse una empanada. Claro, porque él es un señor que trabaja como conductor en la Asamblea y me lo mostró, pero lamentablemente lo dejé porque lo hubiese mostrado. Pero en cualquier caso, nosotros nos opusimos a la ley, no solo por el impuesto que se estaba aplicando a las transacciones en dólares, en criptomonedas, en cualquier tipo de transferencia en divisas, sino que no generaba confianza. Hacía que un esfuerzo que se venía adelantando de varios sectores, generar confianza a los inversionistas, se diluyera, y además porque era prácticamente imposible de cobrar. Hoy el CENIA está haciendo un gran esfuerzo y no ha podido implementarlo como tal, de tal manera que por una parte generamos desconfianza y por otra parte estamos impactando negativamente. Yo te aseguro que esa persona que ayer cobró el impuesto a las grandes transacciones financieras por 2 empanadas y 2 maltas, no lo encaja el CENIA, porque en este momento no hay los mecanismos. Entonces hemos impactado los precios sin que se produzca. Estamos pagando prácticamente 15% de impuestos, ¿no? Ayer es cierto que la ley modificada establece
un rango desde 3 hasta 20% y que en principio se aplicó el 3%. Pero esa explicación que creo que originariamente la dio Consecomercio hace unas pocas horas atrás, es el producto de la acumulación de la tasa. Es decir, yo vendo las 2 empanadas y entonces cobro el 3%, pero el que me vendió la harina pan, el aceite, cobré 3%. El que a su vez compró en la gran empresa el lote de harina y aceite también le aplica el 30%. Cuando va sumando esa cadena, supone hasta 15%. Por eso mucha gente dice, pero ¿cómo 15 si son 3? Claro. Es la sumatoria, es la escalada de la aplicación del impuesto la que hace eso. Pero, insisto, no se está beneficiando Venezuela porque los ingresos no se están encajando en muchos casos. Se está generando desconfianza y no contribuye nada a la recuperación de la economía nacional. Nosotros en este momento estamos ya bien adelantados y posiblemente lo vamos a hacer la semana que viene. Claro, se busca incentivar el uso del bolívar, pero tenemos suficientes bolívares, tanto digitales como en circulación, en papel moneda, para implementar este tipo de medidas. Además de limitar o de marcar que son grandes transacciones, porque bien usted nos lo está explicando. Comerse una empanada y tomarse una malta es una gran transacción, o es que lo estamos realmente, no es una gran transacción, sino que lo estamos viendo por el uso de la divisa. Divisa que nos ayudó a estabilizar de cierta manera la economía, ¿no? Posible la hiperinflación. Además hay una cultura del uso de las divisas. Ya cualquiera te cobra en divisa, le pagas en divisa. A veces ni se sabe el monto en bolívares y a veces automáticamente el usuario pregunta, ¿y eso cuánto es en dólares? Es la pregunta que más hacen. Ahora, nosotros en 2 semanas o la semana que viene podemos estar presentando una solicitud de reforma parcial de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Una reforma parcial muy sencilla, que parta de la base de eliminar esa alicuota que se incorporó en la última modificación. Que lo aprueben o no es otra cosa, pero vamos a darle la oportunidad al Ejecutivo Nacional que rectifique sobre una medida que a juicio de muchos fue un error. Vamos a irnos a una pausa, regreso vamos a seguir hablando sobre el proyecto de ley, vamos a ver cuáles son esas propuestas y mejoras para el salario, los pensionados y además todo lo que envuelve. Sabemos que van a discutirlo ya en los próximos días más a profundidad, pero nos puede dar un adelanto de cuáles podrían ser esas mejoras para que los usuarios vayan conociendo sobre esta ley. Luis Eduardo Martínez nos seguirá acompañando, diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz del Parlamento.